¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es la ciencia que integra tres áreas, lo que es la psicología, lo que es la parte neuronal, la parte del cerebro, cómo funciona el cerebro y cómo se emplea la relación entre la parte didáctica, lo que es la parte de la psicología y lo que es la parte del cerebro. Entonces, ¿cómo actúa el cerebro ante los diferentes estímulos? Y hay tres cosas muy importantes que van a influenciar en el tipo de actitudes o tipos de aprendizajes o la manera en que aprendemos, y eso se llama las creencias. Las creencias son aquel factor que me van a determinar qué tipo de emociones yo manejo y qué tipo de emociones me va a generar qué tipo de conductas yo voy a manifestar. Entonces nadie actúa por actuar, nadie de repente puede tener un temperamento si ya lo pudiéramos llamar sanguíneo, colérico, flemático o melancólico. O sea, eso lo puede llevar y todo eso va a derivar al tipo de creencia, tipo de emociones y tipo de conducta. Y esto no tiene nada que ver. Cada persona tiene una manera muy singular en la que aprende. Pero yo, a través del proceso de la enseñanza, utilizo lo que son las emociones para poder enseñar. Las emociones juegan un papel muy importante en el proceso de enseñanza. ¿Ok? Entonces, la mentalidad. ¿Por qué la mentalidad es tan importante? Aquí les hacía yo el énfasis de lo que es la parte de las creencias, ¿ok? Porque esto se relaciona mucho con lo que es la parte de las emociones, las actitudes. Entonces, es muy importante saber cómo un niño piensa, no juzgarlo. Yo no puedo tener un prejuicio de un niño. Entonces, uno de los grandes desafíos que ha traído esta corriente de la neuroeducación es aún un poco a cuestionar la manera en que se evalúa el conocimiento. Porque de repente la forma en que teacher Nora o teacher Carolina disfrutan de un croissant es muy distinta a la mía. Entonces aquí se pone en desafío, por ejemplo, lo que es que cada uno se desarrolla con base a sus competencias. Entonces tal vez el modelo educativo que venimos repitiendo desde 1820 en realidad no se ha modificado y se han adherido nuevos componentes. La rueda ha cambiado, los autos han cambiado, los celulares han cambiado, pero tal vez la forma en que enseñamos no. Y entonces la mentalidad es un proceso, o la forma, cuando me refiero a la mentalidad me refiero a las creencias, es una manera en que yo tengo que trabajar un estímulo para que el estudiante logre aprender algo a corto plazo o a largo plazo. Pero el proceso clave aquí es crear esa sinapsis, lo que en otras teorías se conoce como el conocimiento previo o la metacognición. En la neuroeducación se le conoce como redes neuronales. Entonces vamos a crear ese vínculo y aquí juega un papel muy importante. Es un papel entre las creencias, las emociones, y puedo tener, por ejemplo, es que el inglés es duro, es que la matemática es dura, pero ¿dónde se fundamenta la creencia? Y cuando nos enfrentamos a estos paradigmas, resulta que en casa, teacher Doom, hay alguien que te está diciendo que eso es duro. Y eso es duro. Entonces yo tengo, por ejemplo, que todo el mundo me diga, los colombianos son gente fresca. Los colombianos son gente juega vivo. Pero entonces eso es una creencia que yo empiezo a percibir emocionalmente y cómo lo manifiesto a través de una conducta. Y así mismo pasa en la educación. Y yo tuve esa experiencia en quinto año cuando yo me decía que yo pertenecía al grupo de la NASA, así me denominaba el padre, estudié en colegio católico, y el padre me decía que yo pertenecía al grupo de la NASA, Nutrición Animal, S.A., porque era vago, era súper vago, pero no me interesaba ir bien en física, química y cálculo. Hasta que un día él hace un problema y dice, ¿cómo hacer que un jabón flote? Y la materia prima o la materia principal, el componente principal de un jabón es grasa. Si tú lo derrites, ¿qué va a suceder? Va a flotar. Aceite y agua nunca se mezclan. Y yo eso lo deduje en mi cabeza y fue súper rápido. Entonces,
yo me acuerdo que yo me estaba riendo de eso y el profesor me decía, ven, explícale, él utilizaba. Yo pude explicar eso y él se vuelve a mí y me dice, ¿sabes? Tú eres bruto voluntario. Nunca se me olvida esa frase, no la usen con sus alumnos. ¿Ok? Y él me decía a mí, tú no vas bien en mi clase porque a ti no te interesa. Y ahí aprendí que nadie va mal en las cosas porque nadie va bien, perdón, las personas suelen ir mal en las cosas que no le interesan. Y cuando a ti te interesa algo, te empeñas. Pero por eso ustedes tienen que trabajar mucho en la mentalidad del alumno. Yo aprendí inglés jugando baloncesto. ¿Saben por qué? Porque yo quería ir a estudiar a Estados Unidos. Y en mi familia solamente mi abuela y mi tía hablaban inglés, pero no hablaban con nosotros. Entonces, yo en una cancha, cuando vivía en Bocas del Toro, era que aprendía ahí. Porque si tú tenías que pelear la bola, que te hicieron falta o algo, era en inglés. Y tal vez no era el inglés perfecto, pero fue una base para llegar a una escuela y poder entonces ir a una universidad. Pero porque me interesaba. Entonces, hay que encontrar un factor que en el estudiante lo motive, y eso me va a llevar a mi siguiente punto, ¿ok? Que es la motivación. ¿Ok? Usualmente la gente dice vocación, pero en realidad la vocación se centra en una motivación intrínseca. Tengo motivación extrínseca, que es las cosas del entorno, y intrínseca, lo que está dentro de mí, ¿ok? Entonces, hay manera en que yo reacciono. Algo afuera me motiva, de repente me motiva voy a trabajar aquí o voy a estudiar esto para luego de aquí poder jugar Fortnite. Voy a ir bien en inglés para que pueda jugar Fortnite. Esa es una motivación extrínseca, algo yo voy a hacer esto para lograr ese beneficio externo. Pero también tengo la intrínseca, que es la parte útil, emocional. ¿Cómo te va a beneficiar eso el día de mañana? Entonces, nosotros como docentes jugamos un papel muy importante en este proceso. La motivación es clave para la enseñanza. Entonces, siempre motivar. Tal vez, miren, y yo se lo digo, yo tenía un problema, no sé por qué, no desconozco la causa, pero tengo un problema en mi mandíbula. Y la palabra answer me costaba mucho. Y yo recuerdo answer, y ¿qué hacía la profesora de inglés para que yo pudiera modular bien mi pronunciación? Me hacía morder un lápiz. Y que hablar inglés mordiendo un lápiz, y de esa manera yo empecé a modular palabras que me beneficiaron. Pero ella me motivó y nunca me criticó porque yo pronunciaba mal. Entonces, la parte creer, y me dice, ¿por qué tú quieres aprender inglés? No, porque yo quiero ir a estudiar a Estados Unidos, quiero ir a estudiar a una escuela de aviación. Entonces si tú quieres estar en una escuela de aviación, entonces necesitas aprender. Y eso a mí me motivó. Entonces, la motivación es parte integral del proceso de la enseñanza. Esto me lleva a mí al medio ambiente. ¿Qué sucede en el medio ambiente? Hoy hay factores distractores. Hay factores que van a influir en, por ejemplo, el tema de que la distracción. Y es importante que usted pueda tener estrategias en el momento de enseñar. Por ejemplo, cómo anclar la pantalla. Porque, por ejemplo, yo tengo la presentación aquí y tengo unas imágenes de este lado. Pero yo puedo ponerme como destacado, que es lo mejor, ya sea en toda su presentación, y elimino las otras imágenes. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy presentando, ¿ok? Y de repente está Teacher Nora empieza a hacer así, ¿ok? Y está de repente Teacher Ávila allá haciendo otra cosa, y está Teacher Felicia. Entonces, el docente está aquí y están los otros niños. ¿A quién le van a prestar atención los niños? Exacto. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, hay que tomar en cuenta el medio ambiente. ¿Qué cosas yo tengo? ¿Qué recursos? Ok, por ejemplo, how many of you have a glass in your house? O sea, yo busco una forma en que ellos puedan interactuar.
Y es la parte que yo le decía, el medio ambiente le tengo que sacar provecho, tengo que utilizarlo, hacerlo interactivo, que ellos integren lo que tienen en sus hogares dentro de mi clase. De esa manera yo estoy trabajando la parte emocional, estoy motivando y estoy involucrando el medio ambiente. Creo el espacio, aunque no esté a distancia, pero creo un ambiente donde nos conectamos. Y es lo que se logra neuronalmente, que es la sinapsis, y empiezo a crear redes neuronales. Un aprendizaje significativo, como lo ven otras teorías. Entonces, esto a mí me ve lo que es el modelo AGES, que voy a ir breve en este punto, ¿ok? Entonces, este modelo más que nada se centra en lo que es la atención, ¿ok? La parte corteza parietal del cerebro es el timón, donde se dirige en la parte espacial, la atención, la parte frontal, cómo van los recuerdos, cómo yo asimilo esta parte del cerebro. Entonces, es importante jugar con la atención. ¿Cómo llamar la atención? Entonces está el dramatization, está el PQA, está la parte del vocabulario con las imágenes, cómo yo lo reflejo. Entonces la atención juega un papel importante. ¿Por qué? Porque la parte frontal del cerebro tiene que ser activada. Yo tengo que activar esa atención. Y es por eso que yo les recomiendo a ustedes que dentro de su planificación tengan unas actividades interactivas. Entonces, eso me lleva a mí, ¿ok?, a lo que es la parte de la generación. No basta solamente para aprender atención, ¿ok? Aquí hay que captar, registrar la información. Y algo muy importante, el nuevo conocimiento, la parte de development meaning, nadie aprende más o presta mayor atención después de 15 minutos. Por eso usted me ve que yo le pregunto, metí a Teacher Nora en el asunto, Teacher Ávila, Teacher Estela. ¿Por qué? Porque necesito captar su atención, buscar. Yo soy muy gesticuloso, soy kinestético, entonces por eso yo voy a mover mi mano, de repente puedo tener un títere. Tengo que buscar la forma de generar ese conocimiento, de conectar la nueva información con los pensamientos propios, las experiencias, el conocimiento previo. Se crea una red de asociaciones que mejorará el recuerdo al vincular la nueva información previa, y eso va a codificar. Por ejemplo, yo le hago un ejercicio a ustedes ahorita. Yo digo la palabra carro. ¿Qué pasa en su cerebro? Están empezando a empezar en carro, pero piensan en un solo color, en un solo modelo. Ahora, si yo digo un color rojo, ya la cosa empieza a cambiar, empiezan a figurar diferentes tipos de color en diferentes escenarios. Ahora yo le voy a establecer una CRV color roja. Entonces ya la cosa cambia. Ahora, pero el CRV que se está imaginando Teacher Morgan es muy distinto al mío, porque yo vi el CRV que estaba en el parque de color rojo, pero ella lo vio de repente en la playa y es el que se recuerda. La información está en el cerebro. Lo que yo tengo que buscar es la activación de ese conocimiento previo y vincularla, conectarla a una realidad actual. Y esa es la parte importante, y el modelo de TPRS nos lleva mucho a eso. Y por eso siempre en cada etapa se da lo que es el PQA. Siempre está lo que es el beginning, lo que es el development y lo que es el closing. Las emociones, ¿ok?, están entrelazadas. Ahora, hay algo muy importante aquí que yo le añado a esta teoría, que es la parte de los estados emocionales. Una cosa es una emoción y otra cosa es un estado. Por ejemplo, ¿cuál de estas dos que voy a decir no es una emoción? Alegría y felicidad. ¿Cuál de esas dos? La felicidad. ¿La felicidad no es una emoción? ¿Qué es entonces? Un estado. ¿Cómo me siento? Exacto. Ahora bien, ¿cómo surge la felicidad? ¿Alguien sabe cómo surge la felicidad? Por la emoción, la alegría que tengo. ¿Solamente la alegría? No, otras emociones. Eso es relativo. Eso es. Yo siempre he pensado que la felicidad es una decisión. Es un estado. Eso no significa, sí, pero me refiero a que yo decido que yo quiero ser feliz o que yo quiero tener felicidad.
pueda sonar un poco loco. No. Yo decido que yo quiero ser feliz, eso no significa que si me pasa algo malo yo no voy a llorar ni me voy a sentir triste, sino que de eso va a depender mis reacciones ante algunas cosas. O sea, como yo decido ser feliz, yo no, aunque la teacher Andrea, por alguna razón yo le caigo mal y ella me trata feo, entonces yo no voy a centrar toda mi existencia en cómo me trata la teacher Andrea, porque yo quiero ser feliz. Así que ya, si yo hablé con la teacher Andrea y ella de todas maneras me saca la lengua y me trata feo, entonces yo decido ser feliz y hago paz con eso. Ese es su propio problema. Sí. Ahora, por eso yo digo que es como una decisión. Exacto, la felicidad es un estado, pero se encuentra entre la alegría y la tristeza. Ambas emociones son necesarias para entonces crear el estado. ¿Por qué le traigo esto a colación? Porque ustedes tienen que juzgar con los estados de los chicos, conocer la importancia, y tal vez la sociedad nos ha llevado a que tener emociones negativas es mala, pero son importantes para poder entonces yo tener la capacidad de reconocer las buenas y entonces tener una postura neutra en que no voy a ser ni triste ni estar de muy alegre. ¿Por qué? Voy a estar feliz. Con internet, sin internet, con celular, sin celular, con Snapchat, con Free Fire o sin Free Fire o Call of Duty, etc. Cosas que nosotros o nuestros padres de repente nos educaron de que dale a tus hijos lo que nosotros no te dimos. ¿Y qué fue lo que no nos dieron? Cosas materiales. Y esa fue una creencia que yo confronté. ¿Qué le voy a dar a mis hijas que tú no me diste? Lujos. Pero ¿por qué no me dijiste que replicara las mismas prácticas? Entonces, usualmente así pasa con nuestros alumnos. Nuestros estados emocionales van a influenciar en su proceso. Lo que ellos interpreten, la teacher está triste, la teacher está enojada, mira cómo me habló, pero mira cómo te habla a ti te quiere más. Entonces eso es un punto muy importante que nosotros debemos contemplar al momento de la enseñanza. El espacio, ¿ok? La realidad es que es un obstáculo para el aprendizaje intentar adquirir una gran cantidad de información. Y de repente esta modalidad lo que ha hecho es saturar. Entonces yo prefiero, como decía teacher Patricia, tocar un tema que sea bien profundo a una cantidad de información, que sea significativo. Y lo pongo así, es mejor comerse un platito bien sabroso, bien bueno, que tener toda una cartera de menú que no vas a poder saber y recordar a qué sabía todo lo que te comiste. Entonces mejor hablar del sancocho que preparó de repente, va a ver a quién, teacher Verónica, y que de repente teacher Ariana dice, wow, estaba bien bueno, me acordó a mi abuelita, pero ese acordó tiene una implicación neuronal. ¿Okay?